marido gringo. Ocultó documentos de herencia a esposa, pero ella apareció con el testamento original. La lluvia golpeaba contra los ventanales del despacho de abogados Herrera & Asociados, con la misma intensidad que los latidos del corazón de Sofía Mendoza. Sentada en una silla de cuero color café, vestida con un sencillo blazer negro que había comprado en el mercado de San Juan hace 3 años, observaba cómo su esposo Ricardo Watson firmaba los últimos documentos del divorcio con una sonrisa de satisfacción que le helaba la sangre. Era marzo del 2024, y después de 10 años de matrimonio, Ricardo finalmente había conseguido lo que tanto tiempo había planeado: quedarse con todo el patrimonio que habían construido juntos, obtener la custodia completa de Isabela, su hija de 8 años, y regresar a Estados Unidos como el exitoso empresario que siempre había querido ser. «Con esto queda todo resuelto», dijo el licenciado Herrera, el abogado de Ricardo, mientras recogía los documentos con aire triunfal. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje italiano que costaba más que el salario de 3 meses de Sofía. La señora Mendoza renuncia a cualquier reclamación sobre las propiedades, las cuentas bancarias y los negocios registrados a nombre del señor Watson. A cambio, recibe la custodia compartida de la menor durante los fines de semana, siempre y cuando permanezca en territorio mexicano. Sofía firmó con mano temblorosa cada documento que le ponían enfrente. Su abogado, el joven licenciado Martínez, apenas recién egresado de la UNAM, había hecho lo que pudo con el presupuesto limitado que ella podía permitirse, pero desde el principio sabían que era una batalla perdida. Ricardo había jugado sus cartas con una precisión quirúrgica durante años, asegurándose de que todo el patrimonio estuviera registrado bajo su nombre o bajo empresas estadounidenses de las cuales ella no tenía conocimiento. ¿Alguna pregunta, señora Mendoza?, preguntó Herrera con condescendencia, como si le estuviera haciendo un favor al permitirle conservar las visitas de su propia hija. Sofía negó con la cabeza. Tenía el nudo en la garganta tan apretado que temía que si abría la boca, saldría un sollozo en lugar de palabras. A su lado, Ricardo revisaba su teléfono celular con la misma despreocupación con la que alguien revisa el clima. Llevaba puesta una camisa azul claro de marca, que ella misma le había regalado en su último aniversario, cuando aún creía que su matrimonio se podía salvar. Durante los últimos 6 meses, desde que Ricardo había anunciado su intención de divorciarse, Sofía había vivido una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre que una vez había llegado a México hablando de aventura, amor y construir una vida juntos, se había transformado en un extraño frío y calculador que la veía como un obstáculo para sus planes de expansión empresarial. Todo había comenzado 11 años atrás, en la Feria Internacional de Guadalajara, donde Ricardo había llegado como representante de una empresa textil de Carolina del Norte, buscando proveedores mexicanos. Sofía trabajaba entonces como traductora independiente y había sido contratada para asistir a varios empresarios extranjeros durante el evento. Ricardo, con su español limitado pero su sonrisa encantadora, le había causado una impresión inmediata. Alto, rubio, con esos ojos azules que parecían 2 pedazos de cielo, Ricardo tenía todo el encanto del americano próspero que había llegado a México en busca de oportunidades. Durante 3 días de la feria, la había conquistado con su historia. Un emprendedor visionario que había identificado el potencial del mercado mexicano y quería establecerse permanentemente en el país para crear un imperio comercial. México tiene todo lo que Estados Unidos necesita, le había dicho mientras cenaban en un restaurante del centro histórico de Guadalajara, y yo tengo todo lo que México necesita para crecer. Podríamos ser el equipo perfecto, Sofía. Y durante los primeros años, realmente habían sido el equipo perfecto. Ricardo había establecido una empresa importadora que conectaba fabricantes mexicanos con distribuidores estadounidenses. Y Sofía había dejado su trabajo de traductora para convertirse en su socia de facto, encargándose de las relaciones con proveedores locales, los trámites gubernamentales y la administración diaria del negocio. Juntos habían construido Watson International,
Una empresa que en su momento de mayor éxito había llegado a manejar contratos por más de 5 millones de pesos anuales. Habían comprado una hermosa casa en Las Lomas, en Guadalajara, con jardín amplio y una alberca donde Isabela había aprendido a nadar. Habían adquirido 2 automóviles, una Toyota Highlander para la familia y un BMW para los viajes de negocios de Ricardo. Habían abierto cuentas de ahorro para el futuro universitario de Isabela y habían hablado de expandir el negocio a otros estados de la República. Pero todo había sido una ilusión cuidadosamente construida. La realidad, que Sofía había descubierto de la manera más dolorosa durante el proceso de divorcio, era que Ricardo nunca había considerado a México como su hogar permanente, ni a ella como su socia igualitaria. Desde el principio, había estructurado todos los negocios y propiedades de tal manera que él mantuviera el control absoluto. La casa estaba registrada a nombre de una empresa estadounidense, de la cual él era el único propietario. Las cuentas bancarias estaban en bancos estadounidenses. Los contratos comerciales más importantes habían sido transferidos gradualmente a empresas subsidiarias registradas en Carolina del Norte. Sofía había trabajado durante años construyendo relaciones comerciales, negociando contratos, resolviendo problemas operativos, pero legalmente no tenía derecho a nada. Había sido una empleada sin saberlo, trabajando gratis para enriquecer a un hombre que desde el principio había planeado abandonarla cuando ya no le fuera útil. «Ya está todo listo», anunció Herrera, guardando los últimos documentos en su portafolio de piel. «El señor Watson puede proceder con sus planes de reubicación. Los documentos de custodia serán válidos internacionalmente, así que no habrá problemas legales para establecer la residencia de la menor en Estados Unidos». Ricardo se puso de pie y extendió la mano hacia Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fue un buen matrimonio, Sofía. Espero que puedas entender que esto es lo mejor para todos, especialmente para Isabela. En Estados Unidos tendrá mejores oportunidades educativas y un futuro más próspero». Sofía miró la mano extendida durante varios segundos antes de estrecharla brevemente. Los dedos de Ricardo estaban fríos, como si el aire acondicionado del despacho hubiera congelado más que el ambiente. Por un momento, recordó cuando esas mismas manos la habían abrazado durante las noches frías del primer invierno que habían pasado juntos, cuando él le había prometido que nunca la dejaría sola. «Isabela podrá visitarte cada fin de semana como acordamos», continuó Ricardo. «Y durante las vacaciones escolares, por supuesto. Será más fácil mantener una buena relación así, sin las tensiones del matrimonio». Sofía asintió mecánicamente. Sabía que Ricardo se estaba despidiendo no solo de ella, sino del país que había usado como trampolín para sus ambiciones. Una vez que se estableciera en Estados Unidos con todos los contactos y experiencias adquiridas en México, probablemente las visitas de Isabela se volverían cada vez más espaciadas, hasta convertirse en llamadas telefónicas navideñas y tarjetas de cumpleaños. Salió del edificio sintiendo como si caminara en una película ajena. La Ciudad de México la recibió con su caos habitual. Vendedores ambulantes ofreciendo flores marchitas bajo la lluvia, el tráfico eterno de insurgentes, el olor a humedad y escape de automóviles que se había vuelto tan familiar durante estos años de batallas legales. Su teléfono celular vibró con un mensaje de su madre. «¿Cómo te fue, mija? Te tengo preparado caldito de pollo para cuando llegues». Sofía sonrió por primera vez en semanas. Su madre, Esperanza, había sido su única fuente constante de apoyo durante estos meses infernales. A los 72 años, la mujer que había criado a 4 hijos trabajando como costurera, seguía siendo su refugio emocional más confiable. Tomó el metro en la estación Insurgentes Sur y se dirigió hacia la casa de su madre en la colonia Doctores. Durante los 40 minutos de viaje, observó los rostros cansados de los trabajadores que regresaban a sus hogares después de otro día de supervivencia en la ciudad más grande del mundo. Se preguntó si alguno de ellos había pasado por algo similar, una traición tan completa que te hacía dudar de tu propia capacidad de juicio. Cuando llegó a la pequeña casa de 2 recámaras donde había crecido, encontró a su madre esperándola con la mesa puesta y una expresión de preocupación maternal que ninguna palabra podía disimular.
¿Ya terminó todo?, preguntó Esperanza, abrazando a su hija con la misma fuerza con la que la había consolado cuando tenía 8 años, y se había caído de la bicicleta. Ya terminó todo, confirmó Sofía, sintiendo que finalmente podía permitirse llorar. Durante las siguientes 2 horas, mientras tomaba el caldo de pollo que su madre había preparado con el mismo cariño de siempre, Sofía relató los detalles del acuerdo final. Ricardo se quedaría con la casa, los negocios, las cuentas bancarias y la custodia principal de Isabela. Ella recibiría únicamente las visitas de fin de semana y una pensión alimenticia simbólica de 5,000 pesos mensuales, que apenas cubriría los gastos básicos de Isabela durante sus estancias. «Ese hombre es un desgraciado», murmuró Esperanza, limpiando las lágrimas de frustración de su hija. «Pero tú eres más fuerte de lo que él cree. Ya verás que esto no es el final, sino el principio de algo mejor». Sofía quería creer las palabras de su madre, pero en ese momento se sentía como una mujer de 35 años, que había perdido todo lo que había construido en la vida adulta, sin casa propia, sin ahorros, sin un trabajo fijo, y con la perspectiva de ver a su hija solo los fines de semana. Esa noche, durmió en la misma cama individual donde había pasado su adolescencia, mirando hacia el techo agrietado de la casa que ahora volvía a ser su hogar. Se preguntó cómo había sido tan ingenua, tan confiada, tan estúpida. Los señales de alarma habían estado ahí durante años. La insistencia de Ricardo de manejar todas las finanzas, su negativa a ponerla como copropietaria de cualquier bien, las conversaciones telefónicas en inglés, que interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Pero había estado tan enamorada, tan deslumbrada por la promesa de una vida próspera y cosmopolita, que había ignorado cada bandera roja que había ondulado frente a sus ojos. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente estaba empezando a quedarse dormida, su teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. «Señora Mendoza, disculpe la hora, pero tengo información muy importante que compartir con usted». La voz era de un hombre mayor, con acento refinado y tono formal. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Luis Villegas. Soy abogado especializado en derecho sucesorio. Tengo entendido que usted acaba de finalizar su proceso de divorcio». Sofía se enderezó en la cama, alarmada. «¿Cómo sabe eso?» «¿Quién le dio mi número?» «Señora Mendoza, he estado buscándola durante varios meses. Represento los intereses póstumos de su abuelo paterno, don Aurelio Mendoza Salinas». El corazón de Sofía se detuvo por un momento. Su abuelo había muerto cuando ella tenía 15 años. Y desde entonces nadie de la familia había vuelto a mencionar su nombre. Había sido un hombre distante y reservado que había tenido problemas serios con el padre de Sofía antes de su muerte. «Mi abuelo murió hace 20 años», dijo Sofía confundida. «Así es. Y antes de morir, dejó instrucciones muy específicas sobre una herencia destinada a usted. Instrucciones que solo debían ejecutarse bajo circunstancias muy particulares». Sofía sintió que el mundo se movía a su alrededor. ¿Qué tipo de circunstancias? Circunstancias como las que acaba de vivir. «Necesito verla urgentemente, señora Mendoza. Lo que tengo que contarle va a cambiar su vida por completo». La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Sofía podía escuchar su propia respiración agitada y los sonidos distantes del tráfico nocturno de la Ciudad de México. «¿Mañana podría venir a mi oficina?», continuó Villegas. «Tengo documentos que necesita ver, y francamente, es información demasiado delicada para discutirla por teléfono». Sofía miró hacia la ventana de la pequeña recámara, donde las luces de la ciudad creaban sombras danzantes en la pared. Después del día que había tenido, después de firmar los documentos que oficializaban la pérdida de todo lo que había construido en 10 años, una llamada misteriosa sobre una herencia de un abuelo muerto sonaba demasiado surreal para ser verdad. Pero también sabía que ya había perdido todo lo que podía perder. ¿Qué más podía pasar? «Está bien», dijo finalmente. «¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Mi oficina está en Polanco, en Campos Elíseos 385, piso 12. Pregunte por el despacho Villegas y Asociados». Después de colgar, Sofía se quedó despierta hasta el amanecer, preguntándose si la llamada había sido real o si finalmente el estrés la había llevado a alucinar conversaciones telefónicas.
Pero cuando revisó su teléfono, ahí estaba el número. Ahí estaba el registro de la llamada que había durado 8 minutos. Al día siguiente se levantó temprano y se vistió con el mismo blazer negro que había usado para firmar el divorcio. Su madre le preparó café y huevos con frijoles, insistiendo en que necesitaba estar bien alimentada para cualquier sorpresa que el día pudiera traerle. «No sé qué va a pasar, mija», le dijo Esperanza mientras la acompañaba hasta la puerta, «pero tengo el presentimiento de que las cosas van a cambiar. Tu abuelo Aurelio era un hombre misterioso, pero nunca fue tacaño. Si realmente dejó algo para ti, debe ser importante». El viaje en metro hasta Polanco le tomó 1 hora y media. Sofía había estado en esa zona exclusiva de la ciudad solo un par de veces, siempre sintiéndose como una intrusa en un mundo que claramente no había sido diseñado para alguien como ella. Los edificios corporativos de cristal y acero se elevaban hacia el cielo como monumentos al poder económico que Ricardo tanto admiraba y al que ella nunca había logrado acceder realmente. Campos Elíseos 385 resultó ser una torre de oficinas de 30 pisos, con un lobby de mármol que parecía más apropiado para un hotel de lujo que para un edificio comercial. El guardia de seguridad le pidió identificación y la hizo registrarse en un sistema computarizado antes de proporcionarle un gafete de visitante. El despacho Villegas & Asociados ocupaba todo el piso 12. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Sofía se encontró en una recepción que combinaba elegancia tradicional mexicana con modernidad corporativa, pisos de mármol emperador, muebles de cuero color cognac y una colección de arte mexicano contemporáneo que probablemente valía más que todo lo que ella había perdido en el divorcio. «La está esperando el licenciado Villegas», le dijo la recepcionista, una mujer impecablemente vestida que hablaba con el acento neutro de las clases altas mexicanas. «Por favor, acompáñeme». Luis Villegas resultó ser un hombre de unos 65 años, con el cabello completamente blanco pero con una postura erguida que denotaba vitalidad. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable y tenía la presencia serena de alguien acostumbrado a manejar información confidencial de alta importancia. Su oficina tenía ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, desde las torres corporativas de Santa Fe hasta los volcanes que rodeaban el valle. Las paredes estaban cubiertas de títulos universitarios, reconocimientos profesionales y fotografías con personajes que Sofía reconocía vagamente como políticos y empresarios importantes. «Señora Mendoza, muchas gracias por venir», dijo Villegas, levantándose de su escritorio para estrechar su mano. «Sé que las circunstancias de nuestra comunicación fueron poco convencionales, pero espero poder explicarle todo satisfactoriamente». Sofía tomó asiento en una silla de cuero frente al escritorio, sintiendo como si estuviera en una película donde había entrado por error al teatro equivocado. «Licenciado, voy a ser honesta con usted», dijo. «Ayer perdí prácticamente todo lo que tenía en la vida. No estoy de humor para juegos o malentendidos. Si esto no es real, prefiero saberlo ahora». Villegas sonrió con una expresión que mezclaba comprensión y anticipación. «Señora Mendoza, entiendo perfectamente su escepticismo, y tiene razón en ser cautelosa, pero le aseguro que lo que estoy a punto de mostrarle es completamente real y legal». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de cuero café que parecía haber sido cuidadosamente conservada durante años. La colocó sobre el escritorio con la solemnidad de alguien que está a punto de revelar información que cambiará una vida. Su abuelo, don Aurelio Mendoza Salinas, murió el 12 de septiembre del 2003. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Y usted tenía 15 años en ese momento? Sí. Villegas abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Su abuelo me contrató en 1995, 8 años antes de su muerte, para preparar un testamento muy específico. Un testamento que incluía disposiciones que solo se ejecutarían bajo circunstancias muy particulares. Colocó frente a Sofía un documento legal de varias páginas, claramente preparado por un notario público. En la parte superior, con letra elegante, se leía: «Última voluntad y testamento de Aurelio Mendoza Salinas». Su abuelo era un hombre muy próspero, señora Mendoza. Mucho más de lo que su familia jamás supo. Sofía miró el documento.
pero las palabras parecían borrosas. Su mente seguía procesando la surreal situación de estar sentada en una oficina lujosa, discutiendo una herencia secreta de un abuelo que había muerto 20 años atrás. No entiendo. Mi abuelo era carpintero. Tenía un taller pequeño en Puebla. Nunca tuvo mucho dinero. Villegas negó suavemente con la cabeza. Su abuelo quería que su familia pensara eso, pero la realidad era muy diferente. Don Aurelio era propietario de 14 propiedades comerciales en el centro histórico de Puebla, socio mayoritario de 3 empresas constructoras, y tenía inversiones diversificadas en el mercado bursátil mexicano y estadounidense. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Sofía sintió como si el aire del despacho se hubiera vuelto más espeso. «Eso es imposible», murmuró. Su abuelo acumuló su fortuna durante 40 años de trabajo inteligente e inversiones estratégicas, pero era un hombre que valoraba la discreción y la privacidad. No quería que el dinero corrompiera a su familia o creara conflictos entre sus descendientes. Villegas volteó varias páginas del testamento hasta llegar a una sección marcada con una bandera amarilla. Por eso creó lo que legalmente se conoce como un fideicomiso condicional, una herencia que solo se entregaría al beneficiario bajo circunstancias específicas que él mismo definió. Sofía se inclinó hacia adelante para leer el documento, aunque las palabras legales eran difíciles de procesar en su estado de shock. ¿Qué tipo de circunstancias? Su abuelo especificó que la herencia se entregaría a su nieta Sofía únicamente si ella cumplía ciertos requisitos antes de los 40 años de edad. Primero, demostrar independencia emocional y fortaleza de carácter, enfrentando adversidades significativas sin recurrir a la victimización o la venganza. Segundo, mostrar integridad moral manteniéndose fiel a sus valores incluso cuando eso implicara pérdidas personales importantes. La mente de Sofía trabajaba furiosamente tratando de procesar la información. ¿Y cómo podía él saber si yo cumpliría esos requisitos? Me contrató no solo como abogado, sino como observador discreto. Durante los últimos 20 años, he estado monitoreando su vida a través de investigadores privados y informes periódicos. He seguido su educación, su carrera, su matrimonio, y particularmente, su comportamiento durante el proceso de divorcio. La revelación de que había sido observada durante décadas debería haberla alarmado, pero en ese momento Sofía estaba demasiado abrumada para procesar las implicaciones de privacidad. Su abuelo quedó particularmente impresionado por su comportamiento durante los últimos meses, continuó Villegas. Podría haber luchado legalmente para destruir la reputación de su exesposo. Podría haber usado información confidencial del negocio para sabotear sus operaciones. Podría haber manipulado a su hija para que odiara a su padre, pero no hizo nada de eso. Enfrentó la traición y la pérdida con dignidad. Villegas pasó a la página final del testamento, donde con letras mayúsculas aparecía la cantidad que Sofía heredaría. Cuando leyó los números, sintió que el corazón se le detenía completamente. Señora Mendoza, su herencia asciende a 47 millones de pesos mexicanos, más las propiedades comerciales valuadas en aproximadamente 32 millones adicionales. En total, está heredando un patrimonio de casi 80 millones de pesos. El silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Sofía miraba el documento sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. 80 millones de pesos. Una cantidad de dinero que ni siquiera había imaginado en sus fantasías más extravagantes. Esto no puede ser real, susurró. Villegas se puso de pie y caminó hacia el ventanal, dándole tiempo para asimilar la información. Su abuelo me pidió que le entregara esto cuando considerara que había aprendido el valor real de las cosas, cuando hubiera demostrado que el dinero no la corrompería, sino que sería una herramienta para construir la vida que merece. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Por primera vez en meses, eran lágrimas de alivio, incredulidad y una extraña sensación que tardó varios minutos en reconocer como esperanza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Villegas regresó a su escritorio y sacó un cheque ya preparado de una chequera corporativa. Ahora, señora Mendoza, comienza su nueva vida. El cheque que Luis Villegas colocó frente a Sofía
Tenía más ceros de los que ella había visto juntos en toda su vida. 5 millones de pesos como adelanto inmediato para gastos urgentes, mientras se completaban los trámites legales para transferir el resto del patrimonio. Este cheque puede cobrarlo hoy mismo en cualquier banco, explicó Villegas mientras Sofía lo sostenía con manos temblorosas. Es solo el comienzo. Las propiedades comerciales en Puebla le generan actualmente ingresos mensuales de aproximadamente 250,000 pesos. Las inversiones bursátiles han tenido un rendimiento promedio del 8% anual durante los últimos 5 años. Sofía escuchaba las cifras como si estuviera en un sueño. 24 horas antes había firmado documentos renunciando a todo lo que creía poseer. Ahora estaba descubriendo que era millonaria. Licenciado Villegas, dijo finalmente, necesito hacerle una pregunta muy específica. ¿Mi ex esposo sabe algo sobre esta herencia? La pregunta pareció divertir al abogado. Señora Mendoza, su ex esposo investigó exhaustivamente sus antecedentes financieros durante el proceso de divorcio. Contrató auditores privados, revisó registros públicos, incluso investigó las finanzas de su madre. Pero nunca encontró nada porque legalmente, hasta este momento usted no tenía derecho a esta herencia. ¿Y ahora sí? Ahora es oficialmente la propietaria de uno de los patrimonios más grandes del estado de Puebla. Villegas sacó otro documento de la carpeta. Su abuelo también dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar la revelación de esta información. Particularmente, me pidió que le aconsejara mantener absoluta discreción hasta que esté completamente preparada para las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Señora Mendoza, cuando la gente descubra que usted posee esta fortuna, su vida cambiará radicalmente. Su ex esposo intentará renegociar el acuerdo de divorcio. Aparecerán familiares que nunca supo que existían. Recibirá propuestas de inversión, solicitudes de préstamos, propuestas matrimoniales. El dinero atrae tanto oportunidades genuinas como depredadores sin escrúpulos. Sofía pensó en Ricardo, probablemente en ese momento empacando sus pertenencias para mudarse a Estados Unidos, celebrando su victoria legal. La ironía era tan perfecta que resultaba casi cómica. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto se vuelva público? Todo el tiempo que usted quiera. Los trámites legales se pueden manejar con absoluta confidencialidad. Las propiedades están registradas bajo un fideicomiso que protege su identidad. Puede vivir de los ingresos durante años sin que nadie sepa de dónde proviene el dinero. Villegas se reclinó en su silla, estudiando la expresión de Sofía. Pero su abuelo también me pidió que le dijera algo más. Él no quería que el dinero fuera una manera de esconderse del mundo. Quería que fuera una herramienta para construir la vida que usted realmente desea, no una vida de reacción a las traiciones del pasado. Durante los siguientes 40 minutos, Villegas le explicó los detalles técnicos de la herencia. Las 14 propiedades comerciales incluían edificios históricos en el centro de Puebla, que albergaban restaurantes, boutiques y oficinas corporativas. Las inversiones bursátiles estaban diversificadas entre el mercado mexicano y estadounidense, manejadas por una firma de inversión privada de prestigio internacional. También había cuentas bancarias en 3 instituciones diferentes, oro físico almacenado en bóvedas de seguridad y una colección de arte mexicano colonial valuada en varios millones de pesos. Su abuelo era un hombre que entendía que la verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino tener la libertad de elegir cómo vivir, explicó Villegas. Él perdió esa libertad durante años porque permitió que las obligaciones familiares y las expectativas sociales controlaran sus decisiones. No quería que usted cometiera los mismos errores. Cuando Sofía salió del despacho 2 horas después, llevaba en su bolso documentos que certificaban que era una de las mujeres más ricas del país. El contraste con su vida de 24 horas antes era tan dramático que se sentía como si estuviera viviendo la historia de otra persona. En lugar de regresar inmediatamente a casa de su madre, decidió caminar por las calles de Polanco. Necesitaba tiempo para procesar la información antes de compartirla con alguien más. Villegas le había recomendado enfáticamente que no le dijera nada a nadie durante al menos una semana, hasta que tuviera un plan claro sobre cómo manejar su nueva situación. Se detuvo en un café de Starbucks
y pidió un capuchino, algo que no se había permitido durante meses debido a sus limitaciones económicas. Mientras esperaba su orden, observó a los ejecutivos y empresarios que poblaban esa zona de la ciudad. Todos vestían trajes caros, hablaban por teléfonos de última generación y se movían con la confianza que otorga la seguridad financiera. 24 horas antes, ella había sido una mujer divorciada sin recursos, dependiendo de la generosidad de su madre para tener un lugar donde vivir. Ahora, técnicamente podía comprar el edificio completo donde estaba tomando café. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo. «Sofía, Isabela quiere hablar contigo antes de que salgamos hacia el aeropuerto mañana. ¿Puedes venir a la casa a las 6 p.m.? Solo por 1 hora». La casa que había sido su hogar durante 8 años y que ahora legalmente pertenecía completamente a Ricardo. Sofía miró la hora. Eran las 3 p.m. Tenía 3 horas para decidir cómo iba a manejar esa conversación. Decidió ir de compras, algo que no había hecho por placer en más de 1 año. Caminó hacia el Palacio de Hierro en Polanco, y por primera vez en su vida, entró sin mirar precios. Se compró un vestido negro elegante, zapatos de cuero italiano, y una bolsa de mano que costaba más de lo que había gastado en ropa durante todo el año anterior. Cuando se vio en el espejo del probador, vestida con ropa que realmente le quedaba bien y que había sido diseñada para una mujer de su estatus económico, se dio cuenta de que su postura había cambiado. Ya no caminaba como una mujer derrotada. Había recuperado la confianza que había perdido durante los últimos meses de humillación legal. A las 5:30 p.m., tomó un Uber hacia Las Lomas. Durante el trayecto, pensó en cómo había cambiado su perspectiva sobre Ricardo en solo unas horas. Ya no lo veía como el hombre poderoso que había destruido su vida, sino como un manipulador de poca monta que había celebrado una victoria sobre una mujer que en realidad poseía 50 veces más riqueza que él. La casa de Las Lomas seguía siendo tan hermosa como la recordaba. Jardín perfectamente cuidado, fachada de cantera rosa, la alberca donde Isabela había aprendido a nadar brillando bajo el sol de la tarde. Pero ya no le dolía verla. Ya no era el hogar que había perdido. Era simplemente la casa donde había vivido durante algunos años. Ricardo la recibió en la puerta con una expresión que intentaba ser cordial, pero que no podía ocultar completamente su satisfacción por la situación. Llevaba puesta una camisa polo Ralph Lauren y pantalones caqui, el uniforme del americano próspero viviendo en el extranjero. «Te ves bien», comentó, notando obviamente su nueva ropa. «¿Conseguiste trabajo?» Sofía sonrió sin responder directamente. «¿Dónde está Isabela?» «En su cuarto, empacando sus cosas favoritas. Está un poco triste por dejarte, pero emocionada por la aventura. Charlotte, Carolina del Norte, es una ciudad muy bonita. Tiene excelentes escuelas privadas». Isabela bajó corriendo las escaleras unos minutos después, llevando en los brazos su muñeca favorita y una pequeña maleta rosa. «¡Mami!», gritó, corriendo hacia Sofía. «Papi dice que vamos a vivir donde nieva en el invierno y que voy a aprender a esquiar». Sofía abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de tristeza y una extraña paz. Sabía que con su nueva situación económica, podía garantizar que Isabela tuviera las mejores oportunidades educativas, ya fuera en Estados Unidos o en México. Podía contratar los mejores abogados internacionales para modificar el acuerdo de custodia si era necesario. Por primera vez desde que Ricardo había anunciado el divorcio, no se sentía impotente. «Va a ser una aventura increíble, mi amor», le dijo a Isabela. «Y vas a venir a visitarme todos los fines de semana, ¿verdad?» «Sí, papi me lo prometió. Y me va a comprar un teléfono para que podamos hablar todos los días». Ricardo observó la interacción con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. Había algo en su actitud que le parecía diferente, menos triunfal de lo que había esperado. «Sofía», dijo después de que Isabela subiera nuevamente a su cuarto, «quiero que sepas que no tomo esto a la ligera. Sé que es difícil para ti. ¿Te sientes culpable, Ricardo?» La pregunta pareció sorprenderlo. No exactamente culpable, más bien consciente de que las cosas no salieron como habíamos planeado originalmente. Sofía lo estudió cuidadosamente. Había algo en su lenguaje corporal que sugería incomodidad.
como si hubiera algo más que quería decir, pero no se atrevía. ¿Hay algo más que necesites saber sobre los acuerdos legales?, preguntó Sofía. Ricardo vaciló por un momento. No, todo está como lo discutimos. Yo mantengo todos los assets del negocio, tú tienes la custodia de fines de semana, y ambos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Pero había algo en la manera como evitaba el contacto visual que activó los instintos de Sofía. Durante 10 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales cuando Ricardo estaba ocultando información. «Ricardo», dijo con un tono más firme, «¿hay algo que no me hayas dicho?». Él se acercó a la ventana que daba al jardín, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones. «Mira, Sofía, yo investigué tu situación financiera bastante exhaustivamente durante el divorcio. Contraté auditores, revisé récords públicos, todo eso. Necesitaba asegurarme de que no había assets ocultos que pudieran complicar el settlement. Y encontré algo interesante». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué encontraste?». Ricardo se volteó para mirarla directamente. «Encontré referencias a un tal Aurelio Mendoza Salinas, tu abuelo paterno. Aparentemente tenía algunas propiedades registradas en Puebla antes de morir». Sofía mantuvo su expresión neutra, aunque internamente se preparó para lo que pudiera venir. «Mi investigador no pudo acceder a información específica porque estaba todo bajo algún tipo de fideicomiso sellado. Pero había suficientes referencias públicas para sugerir que tu abuelo tenía más dinero de lo que tu familia sabía. ¿Por qué no mencionaste esto durante las negociaciones?». Ricardo se encogió de hombros. «Porque legalmente no pudimos probar nada. Sin acceso a los documentos del fideicomiso no podíamos reclamar nada. Y francamente pensé que si hubiera algo significativo, ya lo habrías mencionado». Sofía asintió lentamente. «Entiendo. ¿Pero sabes algo al respecto?», preguntó Ricardo, y por primera vez desde que había entrado a la casa, Sofía detectó una nota de preocupación genuina en su voz. «Sé que mi abuelo murió hace 20 años y que nunca hablamos de él en la familia», respondió honestamente. Ricardo la estudió por varios segundos como si estuviera tratando de determinar si ella estaba siendo completamente honesta. «Bueno», dijo finalmente, «si alguna vez descubres que hay algo ahí, espero que nos mantengamos civilizados al respecto, por el bien de Isabela». La conversación fue interrumpida cuando Isabela bajó nuevamente, esta vez cargando una caja de juguetes que quería llevar a Estados Unidos. Sofía pasó la siguiente hora jugando con su hija, ayudándola a decidir qué juguetes llevar y cuáles dejar para las visitas de fin de semana. Era una actividad agridulce, pero se sorprendió de lo serena que se sentía. Sabía que tenía los recursos para volar a Charlotte cuando quisiera, para llevar a Isabela de vacaciones a cualquier lugar del mundo, para darle oportunidades que Ricardo ni siquiera podía imaginar. Cuando llegó la hora de despedirse, abrazó a Isabela con la intensidad de una madre que sabe que puede proteger a su hija sin importar las circunstancias. «Te amo más que a nada en el mundo», le susurró, «y siempre, siempre voy a estar aquí para ti». Ricardo la acompañó hasta la puerta, y por un momento pareció querer decir algo más. «Sofía», dijo finalmente, «genuinamente espero que encuentres la felicidad. Sé que esto fue complicado». Ella lo miró a los ojos por última vez como su ex esposa. «Ricardo, yo también espero que seas feliz. Y espero que trates bien a Isabela». «Por supuesto que sí. Porque si no lo haces», añadió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «tengo muchos más recursos de los que tú imaginas para asegurarme de que mi hija esté bien protegida». Ricardo frunció el ceño, como si tratara de descifrar el significado exacto de esas palabras, pero Sofía ya estaba caminando hacia el Uber que la esperaba. Durante el viaje de regreso a casa de su madre, reflexionó sobre la conversación. Ricardo había estado fishing for information sobre la herencia de su abuelo, lo que significaba que sus investigadores habían encontrado suficientes pistas para sospechar que había dinero involucrado, pero no habían podido acceder a la información específica, lo que confirmaba la efectividad de las medidas de confidencialidad que su abuelo había establecido. También se dio cuenta de que Ricardo no había sido completamente honesto durante las negociaciones de divorcio. Había ocultado el hecho de que sabía sobre la posible herencia, probablemente esperando descubrir más información después del divorcio,
para reclamar parte de cualquier patrimonio que ella pudiera heredar. La ironía era deliciosa. Ricardo había manipulado el proceso legal para asegurarse de que ella no pudiera reclamar nada de lo que él había construido, pero al mismo tiempo, había intentado posicionarse para reclamar cualquier cosa que ella pudiera heredar independientemente. Era un nivel de calculación y codicia que confirmaba que su decisión de divorciarse había sido correcta, independientemente de las circunstancias financieras. Cuando llegó a la casa de su madre, Esperanza la estaba esperando con la mesa puesta para la cena. «¿Cómo te fue con Isabela?», preguntó su madre. «Bien, triste pero bien, y mañana tengo que contarte algo increíble que ha pasado». Esperanza la miró con curiosidad. «¿Es sobre esa llamada misteriosa de anoche?». «Es sobre esa llamada misteriosa de anoche». Esa noche, Sofía durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde que Ricardo había anunciado sus intenciones de divorcio, se sintió completamente en control de su vida. No era solo el dinero lo que le daba esa sensación de poder, era la comprensión de que había sobrevivido a la traición más grande que había experimentado y había salido más fuerte del otro lado. Al día siguiente despertó temprano y decidió que era momento de contarle todo a su madre. Esperanza se merecía saber que sus años de preocupación económica habían terminado para siempre. Preparó café mexicano de olla, el favorito de su madre, y se sentó en la pequeña mesa de la cocina donde había desayunado durante toda su infancia. «Mamá», comenzó, «¿te acuerdas de mi abuelo Aurelio?». Esperanza frunció el ceño. «Por supuesto que me acuerdo. Era tu abuelo paterno, un hombre muy reservado que tenía problemas serios con tu papá». «¿Por qué preguntas?». «Porque ayer descubrí que antes de morir, dejó una herencia para mí. Una herencia muy, muy grande». Durante la siguiente hora, Sofía le contó a su madre todos los detalles de su reunión con Luis Villegas. Le mostró los documentos legales, el cheque por 5 millones de pesos, y le explicó el alcance completo del patrimonio que acababa de heredar. Esperanza escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, hasta que finalmente se recargó en su silla como si necesitara apoyo físico para procesar la información. 80 millones de pesos, murmuró. «Mi nieta es millonaria». «Tu nieta es multimillonaria», corrigió Sofía con una sonrisa. Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña cocina, una costumbre que tenía cuando necesitaba procesar información importante. «Esto explica muchas cosas sobre tu abuelo Aurelio», dijo finalmente. «Siempre me pareció extraño que un carpintero pudiera mantener esa casa tan grande en el centro de Puebla. Y las veces que visitamos su taller, siempre había trabajos muy elaborados, muebles que parecían demasiado caros para clientes normales. ¿Por qué crees que nunca le dijo nada a papá?». Esperanza suspiró profundamente. «Tu papá y tu abuelo tuvieron una pelea terrible cuando tú tenías como 10 años. Nunca supe exactamente de qué se trataba, pero tu abuelo le dijo a tu papá que era un irresponsable, que no sabía valorar el trabajo honesto. Tu papá se enojó muchísimo y dejó de hablarle. Creo que tu abuelo decidió que si tu papá no podía manejar una conversación difícil, definitivamente no podía manejar una fortuna». La explicación tenía sentido. El padre de Sofía había sido un hombre bondadoso pero impulsivo, que había cambiado de trabajo varias veces durante su vida y nunca había mostrado particular habilidad para manejar dinero. ¿Crees que hice bien en no decírselo a Ricardo ayer?». Esperanza se detuvo en seco y miró a su hija con una expresión que mezclaba incredulidad y cierta admiración maternal. «Mija, ese hombre te traicionó de la manera más cruel posible. Te manipuló durante años para quedarse con todo lo que habían construido juntos. ¿Y tú me preguntas si hiciste bien en no regalarle información que podría usar para quitarte también esta herencia? Pero legalmente ya no puede reclamar nada. Estamos divorciados. Sofía, mi amor, tú eres muy inteligente pero a veces muy ingenua. Un hombre que pasó 10 años planeando cómo robarte todo lo que tenías, no va a detenerse solo porque firmaste unos papeles. Si se entera de esta herencia, va a encontrar la manera de reclamar parte de ella». Esperanza tenía razón. Ricardo había demostrado un nivel de manipulación y planificación a largo plazo que sugería que no se conformaría con su victoria actual,
si descubría que había una fortuna mucho más grande de por medio? Entonces, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo que sigas el consejo de ese abogado. No le digas nada a nadie hasta que tengas un plan completamente desarrollado. Y cuando estés lista, contrata a los mejores abogados del país para asegurarte de que Ricardo nunca pueda tocar ni un peso de esta herencia. Durante los siguientes días, Sofía siguió el consejo de su madre y de Villegas. Mantuvo su rutina normal. Buscó trabajo medio tiempo como traductora independiente para mantener apariencias y comenzó a planificar discretamente su nueva vida. Cobró el cheque de 5 millones de pesos y abrió varias cuentas bancarias en diferentes instituciones para distribuir el dinero. Rentó un pequeño departamento en la Roma Norte para tener su propio espacio, mientras decidía dónde quería vivir permanentemente. Contrató a una firma de abogados diferente a la de Villegas para obtener una segunda opinión sobre la solidez legal de su herencia. Pero el cambio más importante fue psicológico. Durante meses había vivido sintiendo como una víctima, como una mujer que había sido engañada y despojada de todo lo que había construido. Ahora se daba cuenta de que había sido liberada de un matrimonio tóxico con un hombre que nunca la había valorado realmente, y que tenía los recursos para construir cualquier vida que pudiera imaginar. Una semana después de su reunión con Villegas, recibió una llamada de Ricardo desde Charlotte. «Sofía, necesito preguntarte algo directamente», dijo sin preámbulos. «¿Has tenido algún contacto con abogados o representantes relacionados con la herencia de tu abuelo?» La pregunta confirmó las sospechas de Sofía. Ricardo había estado investigando más agresivamente desde su llegada a Estados Unidos. «¿Por qué preguntas?» «Porque mi abogado en México me dice que alguien ha estado haciendo consultas sobre los registros de propiedad de tu familia en Puebla. Y francamente, si hay dinero involucrado, necesito saberlo para proteger los intereses de Isabela». La manipulación era tan obvia que Sofía casi se rió. Ricardo estaba usando a su propia hija como justificación para intentar acceder a información sobre una herencia que legalmente no le correspondía en absoluto. «Ricardo», dijo Sofía con una calma que no había sentido en meses, «si hubiera alguna herencia significativa de mi familia, ¿no crees que lo habría mencionado durante nuestro matrimonio de 10 años? A menos que no supiera sobre ella hasta después del divorcio». La acusación quedó colgando en el aire. Ricardo estaba sugiriendo directamente que ella había ocultado assets durante el proceso legal, algo que podría ser usado para invalidar el acuerdo de divorcio. «Esa es una acusación muy seria, Ricardo». «No es una acusación, es una pregunta legítima. Si hay dinero de por medio, Isabela tiene derecho a beneficiarse de él». Sofía pensó en su hija, probablemente jugando en algún parque de Charlotte, mientras su padre planeaba cómo reclamar dinero que no le pertenecía. «Te voy a decir algo, Ricardo, y quiero que me escuches muy cuidadosamente. Isabela siempre va a estar completamente cuidada y protegida. Siempre va a tener las mejores oportunidades educativas y las mejores experiencias de vida que pueda darle. Pero eso no tiene nada que ver contigo o con tu acceso a información sobre las finanzas de mi familia. Sofía, si estás ocultando assets, no estoy ocultando nada que te corresponda legalmente. Y si sigues investigando la situación financiera de mi familia, voy a asumir que estás buscando maneras de reclamar dinero que no te pertenece, lo cual podría ser muy problemático para tu situación de custodia». El silencio del otro lado de la línea sugirió que Ricardo no había esperado esa respuesta. «No me amenaces, Sofía». «No es una amenaza, Ricardo. Es una realidad. Tengo recursos que tú no conoces y abogados que tú no puedes costear. Si quieres mantener esta situación civil por el bien de Isabela, te recomiendo que te concentres en ser un buen padre, en lugar de investigar maneras de quitarme dinero que nunca te perteneció». Después de colgar, Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea. Por primera vez desde que había conocido a Ricardo, le había hablado desde una posición de poder real. No estaba rogando, no estaba defendiéndose, no estaba tratando de apaciguar. Estaba estableciendo límites desde una posición de fortaleza. Esa tarde llamó a Luis Villegas para informarle sobre la conversación con Ricardo. «Era inevitable», comentó Villegas. Su ex esposo claramente contrató investigadores competentes.
Pero el hecho de que esté haciendo preguntas significa que no ha encontrado información específica. Si hubiera descubierto algo concreto, ya habría iniciado acciones legales. ¿Qué me recomienda? Le recomiendo que aceleremos el proceso de transferencia completa de assets. Una vez que todo esté oficialmente a su nombre y protegido bajo las estructuras legales apropiadas, cualquier intento de reclamo de su exesposo será mucho más difícil de sostener. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 semanas para completar todas las transferencias. 1 mes para establecer las protecciones legales adicionales que le recomiendo. Esa noche, Sofía se sentó en la pequeña terraza del departamento que había rentado en la Roma Norte y contempló la vista de la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad urbana, Ricardo había planeado durante años cómo despojarla de todo lo que tenía. Había calculado cada movimiento. Había manipulado cada situación. Había construido cuidadosamente una trampa legal de la cual ella aparentemente no podía escapar. Pero lo que Ricardo no había calculado era la existencia de un abuelo visionario que había previsto exactamente ese tipo de situación y había creado una red de seguridad que activaría en el momento más necesario. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Isabela. «Mami, extraño mucho México. ¿Puedo visitarte la próxima semana?» Sofía sonrió mientras escribía su respuesta. «Por supuesto, mi amor. Te voy a enseñar lugares de México que ni sabías que existían». Porque ahora podía darle a su hija todo lo que Ricardo había prometido y mucho más. Podía pagarle las mejores escuelas privadas, los mejores viajes, las mejores experiencias culturales. Podía asegurar que Isabela creciera con todas las ventajas posibles sin depender de las manipulaciones de su padre. Pero más importante aún, podía enseñarle a su hija algo que Ricardo nunca entendería, que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de mantener tu integridad y dignidad, incluso cuando enfrentas las traiciones más profundas. El juego había cambiado completamente, pero Ricardo aún no lo sabía. 2 semanas después de su última conversación telefónica con Ricardo, Sofía recibió una llamada que había estado esperando, pero que aún así la sorprendió por su timing. «Señora Mendoza», dijo la voz familiar de Luis Villegas, «tenemos una situación que necesita manejar inmediatamente». Era viernes por la mañana, y Sofía estaba en su nuevo departamento de la Roma Norte, revisando los estados financieros de las propiedades comerciales en Puebla, que ahora oficialmente le pertenecían. Durante las últimas 2 semanas había estado viviendo una doble vida. Externamente, seguía siendo la mujer divorciada que trabajaba a medio tiempo como traductora, pero internamente se había estado preparando para revelar su nueva situación. «¿Qué tipo de situación?», preguntó. Su exesposo acaba de llegar a México. Aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México esta mañana y ya contrató un bufete legal aquí para iniciar una investigación formal sobre su situación financiera. El corazón de Sofía se aceleró. «¿Cómo sabe eso?» «Tengo contactos en varios despachos legales importantes de la ciudad. Herrera & Asociados, el bufete que representó a su ex esposo durante el divorcio, recibió una retainer fee de $50,000 estadounidenses para investigar ocultación de assets durante procedimientos de divorcio». Sofía se sentó en el sofá de su sala, procesando las implicaciones. Ricardo había estado en Estados Unidos apenas 2 semanas, pero había regresado a México con recursos financieros significativos y un plan legal agresivo. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que van a intentar demostrar que usted tenía conocimiento de la herencia durante el proceso de divorcio y que intencionalmente ocultó esa información para evitar que se dividiera como patrimonio conyugal. Pero eso no es cierto. Yo no sabía nada sobre la herencia hasta después de que firmamos el divorcio. Lo sé, y tenemos documentación que lo prueba. Pero el problema no es la verdad, señora Mendoza. El problema es que su ex esposo aparentemente tiene recursos para sostener una batalla legal prolongada, y claramente está desesperado. Villegas hizo una pausa. Hay algo más. Mis fuentes me dicen que Ricardo no vino solo. Trajo consigo a un investigador privado estadounidense especializado en asset recovery y a un abogado especialista en derecho internacional matrimonial. La magnitud de la situación comenzó a clarificarse para Sofía.
Ricardo no estaba haciendo una investigación casual. Había armado un equipo profesional para intentar reclamar parte de su herencia. ¿Qué me recomienda? Le recomiendo que tomemos una posición proactiva inmediatamente. En lugar de esperar a que ellos presenten sus alegatos, vamos a adelantarnos revelando públicamente la existencia de la herencia bajo nuestros propios términos. ¿Cómo? Una conferencia de prensa. Vamos a convocar a los medios especializados en temas legales y financieros, y usted va a explicar exactamente cómo y cuándo se enteró de la herencia. Vamos a presentar toda la documentación que prueba que el fideicomiso solo se activó después del divorcio. Vamos a controlar la narrativa antes de que ellos tengan oportunidad de distorsionarla. La idea de una conferencia de prensa le daba terror a Sofía, pero entendía la lógica. ¿Cuándo? Esta tarde, a las 4 de la tarde en mi oficina. Ya contacté a reporteros de El Economista, El Financiero y Milenio. También invité a corresponsales de medios estadounidenses que cubren temas legales internacionales. Sofía respiró profundamente. En unas horas, su vida privada se volvería completamente pública. ¿Y después de la conferencia de prensa? Después de la conferencia de prensa, su exesposo se va a dar cuenta de que intentar reclamar su herencia va a ser mucho más difícil y costoso de lo que había calculado. Y con suerte, va a decidir que es mejor mantener la situación actual y concentrarse en ser un buen padre. Esa tarde, Sofía se vistió con un traje sastre azul marino que había comprado la semana anterior. Se peinó de manera conservadora y se preparó para enfrentar a los medios de comunicación por primera vez en su vida. La sala de conferencias de Villegas and Asociados había sido transformada para el evento. Había cámaras de televisión, grabadoras y aproximadamente 20 periodistas especializados en temas económicos y legales. Luis Villegas la presentó con una introducción que había preparado cuidadosamente. Señoras y señores, les presento a la señora Sofía Mendoza, quien ha heredado uno de los patrimonios comerciales más importantes del estado de Puebla, y quien desafortunadamente se encuentra en la situación de tener que defender públicamente su derecho a una herencia que recibió completamente dentro del marco legal. Sofía se acercó al micrófono con las manos ligeramente temblorosas, pero con una determinación que había ido creciendo durante las últimas semanas. Buenos días, comenzó. Mi nombre es Sofía Mendoza, y estoy aquí para aclarar una situación que podría ser malinterpretada por personas que tienen intereses económicos en distorsionar la verdad. Durante los siguientes 15 minutos, Sofía explicó la cronología exacta de los eventos. Su divorcio finalizó el 15 de marzo del 2024, y la primera comunicación sobre la herencia de su abuelo ocurrió el 16 de marzo del 2024. Mostró los documentos que probaban que el fideicomiso solo se activó después de que ella cumpliera los requisitos específicos que su abuelo había establecido. Requisitos que incluían demostrar fortaleza de carácter, enfrentando adversidades significativas. Mi abuelo, don Aurelio Mendoza Salinas, estableció este fideicomiso en 1995, con instrucciones muy específicas sobre cuándo y cómo debía entregarse la herencia. Yo no tenía conocimiento de la existencia de este patrimonio hasta después de mi divorcio, y existen registros legales que confirman esta cronología. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas fueron directos pero respetuosos. Preguntaron sobre el monto de la herencia, la naturaleza de las propiedades heredadas y las implicaciones legales de la situación. ¿Cuál es su respuesta a las alegaciones de que usted ocultó esta información durante su proceso de divorcio?, preguntó una reportera del Financiero. Mi respuesta es que es imposible ocultar información que no posees. Yo me enteré de esta herencia exactamente un día después de firmar mi divorcio. Cualquier investigación honesta de los hechos confirmará esta cronología. ¿Qué opina sobre los rumores de que su exesposo planea impugnar legalmente su derecho a esta herencia? Sofía miró directamente a la cámara de televisión. Mi exesposo tuvo acceso a los mejores abogados e investigadores durante nuestro proceso de divorcio. Investigó exhaustivamente mi situación financiera y la de mi familia. Si hubiera existido cualquier evidencia de assets ocultos, la habría encontrado en ese momento. El hecho de que ahora quiera reclamar una herencia que yo recibí después de nuestro divorcio
Sugiere una agenda que no tiene nada que ver con justicia legal y todo que ver con codicia personal. Después de la conferencia de prensa, Villegas la acompañó a su oficina privada. Lo hizo perfectamente, le dijo. Fue directa, honesta, y no se dejó intimidar. Los reporteros se van con una historia muy clara sobre la cronología de los eventos. ¿Cree que esto va a detener a Ricardo? No inmediatamente, pero acabamos de hacer que cualquier batalla legal que él quiera iniciar sea mucho más pública y escrutinizada de lo que probablemente había planeado. Ya no puede controlar la narrativa. Esa noche, Sofía cenó en casa de su madre mientras veían las noticias de televisión. Su historia apareció en 3 noticieros diferentes, presentada de manera factual y generalmente favorable. Te veías muy segura de ti misma, comentó Esperanza. Como una mujer que sabe exactamente quién es y lo que vale. Me siento como una mujer que finalmente entiende que no tiene que disculparse por su buena fortuna, respondió Sofía. Su teléfono sonó a las 9:30 p.m. Era Ricardo, y su voz sonaba tensa y furiosa. ¿En qué demonios estás pensando, Sofía? ¿Una conferencia de prensa? ¿En serio? Estoy pensando en proteger mis derechos legales ante alguien que claramente está tratando de quitarme algo que no le pertenece. 80 millones de pesos, Sofía. 80 millones. ¿Y pretendes que crea que no sabías nada sobre esto durante nuestro matrimonio? La máscara de civilidad había caído completamente. Esta era la voz del Ricardo que había planeado meticulosamente cómo despojarla de todo durante el divorcio. Ricardo, ya expliqué públicamente la cronología exacta de los eventos. Si no estás satisfecho con esa explicación, eres libre de presentar cualquier evidencia que contradiga los hechos. Isabela tiene derecho a beneficiarse de esa herencia. Isabela ya se beneficia de esa herencia. Y va a seguir beneficiándose durante toda su vida. Pero eso no te da a ti derecho alguno sobre el dinero. Pendeja, te vas a quedar sin nada cuando me divorcie de ti. Las palabras salieron de Ricardo con una rabia que reveló exactamente lo que había estado pensando durante semanas. En su mente, el divorcio no había terminado realmente. Había sido simplemente la primera fase de un plan para quedarse con todo el patrimonio de ambos. Esa frase es muy interesante, Ricardo, dijo Sofía con una calma helada. Acabas de confirmar que tu plan siempre fue dejarme sin nada, que todo tu comportamiento durante el matrimonio y el divorcio fue parte de una estrategia para robarme todo lo que pudiera tener. Se dio cuenta de que había cometido un error al revelar tanto de su pensamiento. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Y ahora entiendo completamente por qué mi abuelo estableció esas protecciones legales. Él previó exactamente este tipo de situación. Sofía, necesitamos hablar en persona. Esto se está saliendo de control. No, Ricardo. Esto finalmente está bajo control. Por primera vez desde que te conocí, las cartas están sobre la mesa y ambos sabemos exactamente dónde estamos parados. Colgó el teléfono y se dio cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de una especie de liberación adrenalínica. Durante años había vivido con la sensación subconsciente de que Ricardo estaba manipulando situaciones de maneras que ella no entendía completamente. Ahora sabía que sus instintos habían sido correctos. Al día siguiente, sábado, Sofía recibió una llamada de Isabela. Mami, papi está muy enojado y está hablando por teléfono todo el tiempo en inglés. ¿Están peleando otra vez? El corazón de Sofía se contrajo. Lo último que quería era que su hija se sintiera responsable por los conflictos entre sus padres. No estamos peleando, mi amor. Solo estamos resolviendo algunos temas de adultos. ¿Estás bien? ¿Estás contenta en Charlotte? Sí, pero extraño México. Y extraño a la abuela Esperanza. ¿Puedo visitarte pronto? Por supuesto. De hecho, ¿te gustaría que fuéramos de vacaciones juntas? Podríamos ir a cualquier lugar que tú quieras. ¿En serio? ¿A cualquier lugar? A cualquier lugar del mundo. Isabela se emocionó con la posibilidad, y pasaron 20 minutos hablando sobre destinos posibles. París, Japón, Australia, Nueva York. ¿Papi puede venir con nosotras? La pregunta era inevitable, pero aún así dolía. Mi amor, papi y yo vamos a estar siempre separados ahora. Pero eso no significa que no podemos pasar tiempo maravilloso juntas, solo tú y yo. Después de la llamada,
Sofía reflexionó sobre la posición en la que Ricardo la había puesto. Ella quería mantener una relación civilizada por el bien de Isabela, pero él había elegido el camino de la confrontación legal y la manipulación emocional. El lunes por la mañana, Luis Villegas la llamó con noticias que había estado esperando. Herrera y Asociados acaba de presentar una moción ante el Tribunal Familiar, solicitando la revisión del acuerdo de divorcio basándose en descubrimiento de assets previamente ocultos. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que vamos a tener que defendernos ante un juez. Pero también significa que Ricardo acaba de cometer un error táctico importante. ¿Cómo? Al presentar esta moción, está alegando formalmente que usted cometió fraude durante el proceso de divorcio. Si no puede probarlo, se abre a sanciones legales significativas por presentar alegaciones frívolas. Villegas hizo una pausa. Y hay algo más. Al hacer esto público y agresivo, Ricardo acaba de darle a usted justificación legal perfecta para solicitar la modificación del acuerdo de custodia. La idea no se le había ocurrido a Sofía, pero inmediatamente entendió las implicaciones. ¿Modificar cómo? Un padre que inicia acciones legales frívolas y agresivas contra la madre de su hija, particularmente cuando esas acciones están motivadas por codicia personal, no está actuando en el mejor interés de la menor. Con sus recursos actuales usted puede contratar a los mejores abogados de custodia del país y presentar un caso sólido para custodia principal. Por primera vez desde que había comenzado toda la situación, Sofía consideró la posibilidad no solo de proteger lo que tenía, sino de recuperar lo que había perdido. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? Con los abogados correctos y la evidencia apropiada, podríamos tener una audiencia de custodia en 6 semanas. Esa tarde Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la batalla. En lugar de simplemente defenderse de los ataques de Ricardo, iba a tomar la ofensiva. Contrató al bufete Martínez, Hernández & Asociados, reconocido como el mejor despacho de derecho familiar del país. Pagó una retainer fee de 500,000 pesos y solicitó una estrategia legal integral que no solo protegiera su herencia, sino que también le devolviera la custodia principal de Isabela. Señora Mendoza, le dijo la licenciada Carmen Martínez durante su primera reunión, usted está en una posición legal muy fuerte. Tiene recursos financieros ilimitados, una cronología documentada que demuestra que no hubo fraude, y ahora tiene evidencia de que su ex esposo está iniciando acciones legales motivadas por codicia personal en lugar del bienestar de la menor. ¿Qué tan confiada está de que podemos ganar? Estoy confiada de que podemos hacer que su ex esposo se arrepienta profundamente de haber iniciado esta batalla. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo legal de Sofía preparó una contraofensiva que era tan meticulosa como devastadora. Documentaron cada inconsistencia en las alegaciones de Ricardo, cada movimiento legal agresivo que había hecho, cada evidencia de que sus motivaciones eran financieras en lugar de paternas. También investigaron la situación financiera actual de Ricardo en Estados Unidos. Descubrieron que había tomado préstamos significativos para financiar su batalla legal, que había usado las propiedades que había obtenido en el divorcio como garantía, y que estaba bajo presión económica considerable. Su ex esposo apostó todo a que podría reclamar parte de su herencia, explicó la licenciada Martínez. Si pierde esta batalla, va a estar en una situación financiera muy precaria. El viernes antes de la audiencia judicial programada, Sofía recibió una llamada inesperada de Herrera, el abogado de Ricardo. Señora Mendoza, ¿estaría dispuesta a considerar un settlement extrajudicial? La pregunta confirmó lo que Sofía había sospechado. Ricardo se estaba dando cuenta de que había sobreestimado su posición. ¿Qué tipo de settlement? Mi cliente estaría dispuesto a retirar todas las alegaciones relacionadas con la herencia a cambio de una compensación de 10 millones de pesos. Sofía casi se rió. Ricardo estaba tratando de extorsionarla por 10 millones de pesos para detener una batalla legal que él mismo había iniciado y que claramente estaba perdiendo. Licenciado Herrera, transmítale a su cliente que mi respuesta es no. Y también transmítale que si no retira voluntariamente todas sus alegaciones antes de la audiencia del lunes, voy a proceder con mi solicitud de modificación de custodia. Señora Mendoza, ese sería un error.
Mi cliente tiene derechos paternos que... Su cliente tiene derechos paternos que está poniendo en riesgo con su comportamiento. Si quiere mantener esos derechos, le sugiero que reconsidere su estrategia. Después de colgar, Sofía se dio cuenta de que había cruzado definitivamente al otro lado. Ya no era la mujer que había sido victimizada y despojada. Era una mujer con recursos ilimitados que había decidido usar esos recursos para proteger a su hija y castigar a un hombre que había demostrado ser completamente carente de escrúpulos. El domingo por la noche, antes de la audiencia, su teléfono sonó con una llamada de Isabela. «Mami, papi dice que mañana van a decidir cosas importantes sobre dónde voy a vivir. ¿Es verdad?» Sofía respiró profundamente. No quería mentirle a su hija, pero tampoco quería asustarla. «Mi amor, los adultos a veces tenemos que resolver problemas complicados. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, tú siempre vas a estar completamente cuidada y protegida. ¿Voy a poder seguir viendo a papi? Siempre vas a poder ver a papi. Eso nunca va a cambiar. ¿Y voy a poder venir a México más seguido?» Sofía sonrió. «Creo que sí, mi amor. Creo que vas a poder venir a México mucho más seguido». Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Mañana sería el día en que se decidiría el futuro de su familia. Pero por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla, se sentía completamente preparada para cualquier resultado. Había descubierto algo sobre sí misma durante las últimas semanas, que tenía una fortaleza que nunca había sabido que poseer. No era solo el dinero lo que le daba esa fortaleza, era la comprensión de que había sobrevivido a la peor traición posible y había salido no solo intacta, sino más fuerte. Ricardo había calculado mal desde el principio. Había asumido que era una mujer débil que se conformaría con las migajas que él decidiera dejarle. Pero se había olvidado de algo fundamental, que ella era la nieta de Aurelio Mendoza Salinas, un hombre que había construido una fortuna desde la nada y que había tenido la visión de proteger a su familia, incluso décadas después de su muerte. Mañana, Ricardo iba a descubrir exactamente qué tipo de mujer había subestimado. La sala del Tribunal Familiar número 3 de la Ciudad de México estaba inusualmente llena para una audiencia de lunes por la mañana. Además de los equipos legales de ambas partes, había varios periodistas especializados que habían seguido el caso desde la conferencia de prensa de Sofía, y algunos observadores legales interesados en un caso que había captado la atención del sector jurídico mexicano. Sofía llegó acompañada por la licenciada Carmen Martínez y un equipo de 3 abogados especializados en diferentes aspectos del caso. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable y llevaba consigo una carpeta de cuero que contenía toda la documentación que había cambiado su vida durante las últimas semanas. Ricardo ya estaba sentado en el lado opuesto del tribunal junto a Herrera y 2 abogados adicionales que había traído de Estados Unidos. Se veía tenso y cansado, como un hombre que había apostado más de lo que podía permitirse perder, y comenzaba a darse cuenta de las dimensiones de su error. La jueza que presidía la audiencia era la licenciada Patricia Salinas, una mujer de aproximadamente 50 años, con reputación de ser meticulosa, imparcial y particularmente estricta con casos que involucraban el bienestar de menores. «Buenos días», comenzó la jueza Salinas. «Estamos aquí para revisar la moción presentada por el señor Ricardo Watson, solicitando la anulación parcial del acuerdo de divorcio, basándose en alegaciones de ocultación de assets por parte de la señora Sofía Mendoza. También tenemos una contrademanda presentada por la señora Mendoza, solicitando la modificación del acuerdo de custodia». La jueza revisó los documentos frente a ella durante varios minutos antes de continuar. «Licenciado Herrera, proceda con la presentación de su caso». Herrera se puso de pie y comenzó una presentación que claramente había preparado durante semanas. Su argumento central era que Sofía había tenido conocimiento o sospecha razonable de la existencia de la herencia durante el matrimonio, y que su silencio durante el proceso de divorcio constituía fraude legal. «Señoría», dijo Herrera, «es estadísticamente improbable que una herencia de 80 millones de pesos aparezca exactamente un día después de finalizado un proceso de divorcio sin que la beneficiaria hubiera tenido conocimiento previo de su existencia.
Durante 40 minutos, Herrera presentó una serie de argumentos que sonaban impresionantes, pero que se basaban principalmente en especulación y coincidencias temporales. No tenía evidencia directa de que Sofía hubiera sabido sobre la herencia, pero argumentaba que la cronología era demasiado conveniente para ser creíble. Cuando llegó el turno de la licenciada Martínez, se puso de pie con la confianza serena de alguien que tenía ases en la manga. Señoría, la parte demandante ha construido su caso enteramente sobre especulaciones y teorías conspiratorias. No han presentado ni una sola pieza de evidencia que demuestre conocimiento previo por parte de mi clienta. Martínez se acercó al estrado y colocó una serie de documentos frente a la jueza. Lo que sí tenemos es evidencia documental irrefutable de la cronología exacta de los eventos. Evidencia que demuestra que el fideicomiso que controló esta herencia se activó únicamente después del cumplimiento de condiciones específicas, y evidencia de que la primera comunicación sobre la herencia ocurrió 24 horas después de la finalización del divorcio. Durante los siguientes 30 minutos, Martínez presentó una defensa tan meticulosa y bien documentada que varios periodistas en la sala tomaron notas extensivas. Cada fecha estaba verificada, cada documento estaba autenticado, cada aspecto legal estaba respaldado por precedentes jurisprudenciales. Pero lo más devastador vino cuando Martínez comenzó a presentar evidencia sobre las motivaciones reales de Ricardo. Señoría, tenemos aquí registros telefónicos que muestran que el señor Watson comenzó a investigar agresivamente las finanzas familiares de mi clienta dentro de las primeras 48 horas después de su llegada a Estados Unidos. Tenemos evidencia de que contrató investigadores privados especializados en asset recovery antes de tener cualquier conocimiento específico sobre la existencia de una herencia. Martínez colocó otro documento frente a la jueza. También tenemos evidencia de que el señor Watson tomó préstamos significativos contra las propiedades que obtuvo en el divorcio para financiar esta batalla legal, sugiriendo que sus motivaciones son desesperación financiera en lugar de una búsqueda genuina de justicia. La expresión de Ricardo cambió notablemente cuando se dio cuenta de que el equipo legal de Sofía había investigado sus finanzas personales con el mismo nivel de detalle que él había usado para investigar las de ella. Pero lo más importante, señoría, continuó Martínez, es el patrón de comportamiento que esta moción revela. El señor Watson está usando el sistema legal mexicano como una herramienta de extorsión, esperando que mi clienta esté dispuesta a pagar millones de pesos para evitar un proceso judicial prolongado. Herrera objetó vigorosamente, pero la jueza Salinas permitió que Martínez continuara. El comportamiento del señor Watson no solo es legalmente frívolo, sino que es perjudicial para el bienestar de la menor Isabela Watson Mendoza. Un padre que inicia acciones legales agresivas y públicas contra la madre de su hija por motivaciones puramente codiciosas, está poniendo sus intereses financieros por encima del bienestar emocional de su propia hija. En ese momento Martínez hizo la transición a la contrademanda de custodia, y la atmósfera en la sala cambió completamente. Por lo tanto, señoría, solicitamos no solo que se rechace la moción del señor Watson, sino que se modifique el acuerdo de custodia otorgando custodia principal a mi clienta, quien ahora tiene los recursos para proporcionarle a la menor las mejores oportunidades educativas y de desarrollo, ya sea en México o en cualquier otro país del mundo. La presentación de Martínez fue seguida por testimonios de expertos en derecho familiar que explicaron por qué el comportamiento de Ricardo sugería que estaba priorizando sus intereses financieros sobre el bienestar de su hija. Cuando la jueza Salinas anunció un receso para deliberar, Ricardo se acercó al área donde estaba sentada Sofía. Sofía, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora pero que no podía ocultar su desesperación. Esto se está saliendo de control. Podemos resolver esto fuera del tribunal. Sofía lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. No era hostilidad, no era miedo, no era tristeza. Era la mirada serena de alguien que finalmente había entendido su propio valor. Ricardo, dijo con una calma que lo desarmó completamente, tuviste 10 años para tratarme con respeto y honestidad. Tuviste todo el proceso de divorcio para ser justo y civilizado.
Ahora quieres negociar porque te das cuenta de que sobreestimaste tu posición. Isabela necesita a su padre. Isabela necesita a un padre que actúe como padre, no como un extorsionista que usa a su propia hija como justificación para sus esquemas financieros. Ricardo comenzó a responder, pero Herrera lo interrumpió, probablemente dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. Cuando la audiencia se reanudó 2 horas después, la jueza Salinas había preparado una decisión que era tan completa como devastadora para Ricardo. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó: este tribunal encuentra que la moción del señor Watson carece completamente de mérito legal. No solo no existe evidencia de que la señora Mendoza tuviera conocimiento de la herencia durante el proceso de divorcio, sino que la evidencia presentada demuestra claramente que tal conocimiento era imposible debido a la naturaleza del fideicomiso que controló la herencia. La jueza hizo una pausa y miró directamente a Ricardo. Además, este tribunal encuentra que la moción del señor Watson fue presentada de mala fe, motivada por codicia personal, en lugar de cualquier búsqueda legítima de justicia. El señor Watson utilizó información obtenida a través de investigaciones privadas costosas para intentar extorsionar a su exesposa, comportamiento que este tribunal considera completamente inaceptable. Ricardo se hundió en su silla mientras la jueza continuaba. Por lo tanto, no solo se rechaza la moción del señor Watson, sino que se le imponen sanciones legales de 200,000 pesos por presentar alegaciones frívolas que desperdiciaron tiempo y recursos del tribunal. Pero la jueza no había terminado. Respecto a la contrademanda de custodia presentada por la señora Mendoza, este tribunal encuentra que las acciones del señor Watson demuestran un patrón de comportamiento que prioriza sus intereses financieros sobre el bienestar de la menor. Un padre que inicia acciones legales agresivas y públicas contra la madre de su hija, por motivaciones puramente económicas, no está actuando en el mejor interés de la menor. La sala se quedó completamente silenciosa. Por lo tanto, se modifica el acuerdo de custodia. La señora Sofía Mendoza recibe custodia principal de la menor Isabela Watson Mendoza. El señor Watson mantendrá derechos de visita supervisada cada 2 fines de semana y durante las vacaciones escolares, sujeto a evaluación psicológica satisfactoria y demostración de que puede priorizar el bienestar de la menor sobre sus intereses personales. El golpe del martillo de la jueza resonó en la sala como el final de una era. Ricardo se quedó sentado en estado de shock durante varios minutos, aparentemente incapaz de procesar completamente lo que había ocurrido. No solo había perdido su batalla legal por la herencia, sino que había perdido la custodia de su hija y enfrentaba sanciones financieras significativas. Sofía salió del tribunal sintiendo una mezcla de triunfo, alivio y una extraña sensación de cierre. Durante meses había vivido como una víctima de las manipulaciones de Ricardo. Ahora había demostrado que no solo podía defenderse, sino que podía ganar de manera decisiva. Esa tarde, en su nuevo departamento de la Roma Norte, recibió una llamada de Isabela. «Mami, papi me dijo que voy a vivir contigo en México, ¿es verdad?» «Es verdad, mi amor. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Estoy súper feliz. Extrañaba mucho México y extrañaba mucho a la abuela Esperanza. ¿Podemos vivir en una casa con jardín?» Sofía sonrió, pensando en las posibilidades infinitas que ahora tenía. «Podemos vivir en cualquier tipo de casa que tú quieras, mi amor. Incluso podemos construir una casa exactamente como la imagines». Durante la siguiente semana, Sofía comenzó a planificar su nueva vida con una libertad que nunca había experimentado. Compró una hermosa casa en San Ángel con un jardín enorme, una alberca, y suficiente espacio para que Isabela pudiera invitar a todos sus amigos. Contrató arquitectos para diseñar modificaciones que harían la casa perfecta para una niña de 8 años con imaginación ilimitada. También estableció un fondo educativo que garantizaría que Isabela pudiera estudiar en las mejores universidades del mundo, ya fuera que eligiera quedarse en México o estudiar en el extranjero. Pero lo más importante que hizo fue algo que su abuelo habría aprobado. Estableció una fundación dedicada a ayudar a mujeres que estaban pasando por procesos de divorcio difíciles
y que no tenían recursos para contratar representación legal adecuada. Fundación Esperanza la nombró en honor a su madre, con una dotación inicial de 20 millones de pesos. 3 semanas después de la audiencia judicial, Ricardo la llamó desde Charlotte. «Sofía», dijo con una voz que sonaba derrotada, «quiero disculparme». «¿Disculparte por qué específicamente?» «Por todo. Por cómo manejé el matrimonio, por cómo manejé el divorcio, por intentar quitarte la herencia, por todo». Sofía había estado esperando esa llamada, pero aún así la sorprendió la sinceridad aparente en la voz de Ricardo. «¿Qué es lo que realmente quieres, Ricardo?» «Quiero tener una relación civilizada contigo por el bien de Isabela. Quiero que ella pueda tener una relación saludable con ambos padres sin sentirse atrapada en el medio de nuestros conflictos. Eso siempre fue lo que yo quería. Lo sé. Y me di cuenta de que fui yo quien hizo eso imposible». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo explicó cómo había llegado a esa conclusión. Después de perder la batalla legal, había enfrentado serias dificultades financieras debido a los préstamos que había tomado para financiar la demanda. Había tenido que vender las propiedades que había obtenido en el divorcio para pagar sus deudas legales. Se había quedado esencialmente en la misma posición financiera que Sofía había estado después del divorcio, excepto que ella ahora tenía 80 millones de pesos y él tenía deudas significativas. «Entiendo si no puedes perdonarme», continuó, «pero quiero que sepas que aprendí algo importante sobre mí mismo durante este proceso, y no me gusta lo que aprendí». «¿Qué aprendiste?» «Aprendí que permití que la codicia se volviera más importante que la familia, que prioricé el dinero sobre el bienestar de mi propia hija, que me convertí en exactamente el tipo de hombre que siempre había dicho que despreciaba». Sofía escuchó sin interrumpir, tratando de determinar si la disculpa era genuina o simplemente otra manipulación. «Ricardo», dijo finalmente, «aprecio la disculpa, pero las disculpas son palabras. Lo que importa es el comportamiento futuro. ¿Qué necesitas ver de mí para creer que el cambio es real? Necesito ver que puedes ser un padre para Isabela, sin intentar usar esa relación para manipular situaciones a tu favor. Necesito ver que puedes aceptar que nuestro matrimonio terminó sin buscar maneras de castigarme por seguir adelante con mi vida. ¿Y si demuestro eso? Si demuestras eso, entonces Isabela puede tener la relación con su padre que se merece. Pero va a ser bajo mis términos, en mi país con mis reglas». Después de colgar, Sofía reflexionó sobre la conversación. Ricardo sonaba genuinamente arrepentido, pero también sonaba como un hombre que había perdido todas sus opciones y estaba tratando de salvar lo que pudiera de una situación desastrosa. Independientemente de sus motivaciones, tenía razón en una cosa. Isabela merecía tener una relación saludable con ambos padres si eso era posible. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el jardín de su nueva casa en San Ángel, observando a Isabela jugar en la alberca con 3 de sus nuevas amigas de la escuela privada internacional, donde había decidido inscribirla. La casa era todo lo que había soñado. Espaciosa, elegante, pero diseñada para ser un hogar familiar en lugar de una exhibición de riqueza. Tenía una biblioteca donde Isabela podía hacer sus tareas, un estudio de arte donde podía explorar su creatividad, y suficiente espacio para que Esperanza tuviera su propia ala cuando decidiera mudarse con ellas. Ricardo visitaba cada 2 fines de semana, como había ordenado el tribunal. Las visitas eran civilizadas pero distantes. Él había aceptado las nuevas realidades de poder en su relación, pero Sofía podía ver que todavía le costaba trabajo aceptar completamente que ella ahora controlaba la situación. Luis Villegas la visitaba una vez al mes para revisar las inversiones y propiedades que ahora manejaba. Bajo su guía, había diversificado aún más el patrimonio, establecido estructuras de protección legal adicionales y comenzado a explorar oportunidades de inversión en proyectos de impacto social. Su abuelo estaría muy orgulloso, le había dicho Villegas durante su última visita. No solo por cómo manejó la situación con su ex esposo, sino por cómo está usando la riqueza para crear oportunidades positivas para otros. La Fundación Esperanza había ayudado ya a 30 mujeres a obtener representación legal competente durante procesos de divorcio difíciles. Sofía había descubierto que usar su dinero para empoderar a otras mujeres en situaciones similares
a la que ella había enfrentado, le daba una satisfacción que superaba cualquier placer material que la riqueza pudiera proporcionar. Esa tarde, mientras Isabela tomaba una siesta después de nadar, Sofía se sentó en su estudio a escribir en el diario que había comenzado después de recibir la herencia. Era una práctica que Villegas le había recomendado para procesar la transformación dramática que había experimentado su vida. He aprendido algo importante durante estos meses, escribió. La riqueza no es realmente sobre el dinero, es sobre la libertad de elegir quién quieres ser y cómo quieres vivir sin estar limitada por las manipulaciones o expectativas de otros. Ricardo pensó que podía controlar mi vida controlando mis recursos financieros. Lo que no entendió es que la verdadera fortaleza viene de adentro, no de una cuenta bancaria. El dinero de mi abuelo no me hizo fuerte, simplemente me dio las herramientas para expresar la fortaleza que ya tenía. Isabela está creciendo en un mundo completamente diferente al que yo conocí a su edad. Ella va a crecer sabiendo que tiene opciones ilimitadas, que nunca tiene que depender de la generosidad o manipulación de otra persona para vivir la vida que quiere. Pero más importante, va a crecer viendo que la verdadera riqueza se mide por cómo tratas a otros y por cómo usas tus ventajas para crear oportunidades positivas en el mundo. Cerró el diario y miró hacia el jardín donde Isabela dormía en una hamaca bajo la sombra de un árbol de jacarandas. En unos años, su hija sería lo suficientemente mayor para entender la historia completa de lo que había pasado entre sus padres. Cuando llegara ese momento, Sofía quería poder contarle una historia sobre dignidad, integridad y la importancia de nunca permitir que otros definan tu valor. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de su madre. «Mija, acabo de ver en las noticias que la Fundación Esperanza ayudó a otra mujer a recuperar la custodia de sus hijos. Tu abuelo debe estar sonriendo desde el cielo». Sofía sonrió y escribió de vuelta. «Creo que finalmente entiendo lo que él quería que aprendiera. Que el dinero es una herramienta, no un destino. Y que la verdadera herencia no son los pesos que dejó, sino los valores que me enseñó sobre cómo vivir con dignidad». Esa noche, después de acostar a Isabela, Sofía salió a su terraza y contempló la vista de la Ciudad de México, extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad urbana, había mujeres enfrentando las mismas traiciones y manipulaciones que ella había enfrentado. Mujeres que se sentían impotentes ante sistemas legales complejos y exparejas sin escrúpulos. Pero ahora ella tenía los recursos para cambiar esas historias. Una mujer a la vez, una familia a la vez, podía usar la herencia de su abuelo para crear el tipo de justicia que el sistema legal no siempre podía proporcionar. Ricardo había calculado mal desde el principio. Había asumido que era una mujer débil que se conformaría con cualquier migaja que él decidiera dejarle. Lo que no había entendido es que pertenecía a una familia de sobrevivientes, de personas que habían construido imperios desde la nada y que habían aprendido a proteger lo que valoraban. El juego había terminado, y ella había ganado de manera tan completa que Ricardo probablemente todavía estaba tratando de entender exactamente qué había pasado. Pero para Sofía, la victoria real no había sido financiera o legal. La victoria real había sido descubrir que tenía la fortaleza para enfrentar la peor traición imaginable y salir no solo intacta, sino más sabia, más fuerte y más comprometida que nunca con vivir una vida de propósito y dignidad. Su abuelo había previsto exactamente ese crecimiento personal cuando había estructurado la herencia de esa manera específica. No había querido que el dinero la salvara de sus problemas. Había querido que sus problemas la prepararan para manejar el dinero de manera sabia. La estrategia había funcionado perfectamente. Al día siguiente, Sofía despertó sintiéndose lista para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo que ella escribiría completamente bajo sus propios términos, con recursos ilimitados y una comprensión clara de exactamente quién era y lo que valoraba. Por primera vez desde que había conocido a Ricardo 12 años atrás, estaba completamente, genuinamente libre. Y esa libertad, descubrió, valía mucho más que 80 millones de pesos. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y venganza silenciosa? Sofía demostró que la inteligencia, la paciencia y la dignidad
siempre pueden triunfar sobre la traición y la codicia. En los comentarios, cuéntanos. ¿Crees que Ricardo merecía lo que le pasó? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Si esta historia te emocionó y te inspiró, no olvides darle like al video para apoyar más contenido como este. Suscríbete al canal, activando la campanita para no perderte nuestras próximas historias impactantes de superación y justicia, y comparte este video con esa persona fuerte que conoces y que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para que la vida le dé la vuelta a todo. Nos vemos en la próxima historia.